Continuamos en su programa Portafolio Económico. Esta semana también estuvimos dando seguimiento a informaciones relacionadas con la constitución o formalización de empresas y definitivamente que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo pues sirvió una información interesante y es que habla del crecimiento de la formalización de empresas y esto es un indicador de nuestro crecimiento económico y de la apuesta que tenemos como país en cuanto a lo que es el crecimiento. Y esto es importante porque hablar de un crecimiento de un 20% en cuanto al periodo anterior de constitución de empresa o de formalización de empresa, dice mucho. Y hay dos cosas, Susana, que sería, y es importante que lo podamos analizar. Y uno es que a través de la ley 479-08, o sea, del 2008, eh, se cambió lo que es la estructura societaria de República Dominicana para hacerla mucho más amigable y hacerla mucho más flexible. Anteriormente, las sociedades comerciales, para formalizarla, mínimo tenían que ser 7 socios, 7 accionistas, como la ley lo planteaba. Sin embargo, a través de la ley 479, entonces establece unos vehículos societarios o unos tipos de sociedades, como normalmente se conoce, en sociedades de responsabilidad limitada, que es la SRL, la Sociedad Anónima Simplificada, que es la SAS, la SAS, la SA, que era la C por A, la cual entonces la ley manda o mandó a que ésta se adecuaran a una SA. Existe entonces la que es la de único dueño, la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Estas son las empresas, por ejemplo, con dueño de colmado. eh, Tiene su colmado, pero también tiene su casa, tiene su carro, tiene Su camioneta, su su motor. motor. Entonces, este tipo de sociedad, la IRL, lo que trató fue de diferenciar lo que era el colmado y lo que era tu casa. Y esto Ujú. por una realidad que se ha venido dando en toda la vida comercial de República Dominicana, y era lo siguiente. Por ejemplo, imagínate que yo tenga un colmado y yo coja, por ejemplo, un préstamo. ¿Qué pasa si yo, por la razón X o Y, no podía pagar y había que embargarme? Pues venían y me embargaban todo. Todo, el paquete, el motor, la casita, la propiedad que tengo al lado de colmado, y me quedo sin nada, y todo Eh, pasaba a mano del deudor. Exactamente. Entonces, este modelo o este tipo de sociedad lo que definió fue lo siguiente: ok, dime qué es lo del colmado. Mira, este es el inventario del colmado, este Ujú. es el freezer del colmado, este es la nevera del El colmado, abanico del el colmado. abanico del colmado. Entonces, si hay un momento donde me van a embargar, pues se va a embargar lo del colmado, mis ajuares de la casa, el carro que yo tengo que no es parte de eso, entonces no entra ahí. Entonces, fíjate cómo esta ley pues logró dominicanizar una realidad societaria, y eso entonces ha permitido un crecimiento mayor. También trajo consigo que del 2008 hasta la fecha pues se han ido adaptando algunas mejoras a través, por ejemplo, en el caso de la DGI, ha emitido algunas normas para acelerar lo que es el registro de las sociedades. Entonces, definitivamente que tanto la Cámara, que ya tiene, inclusive a través de su medio digital, un portal donde tú puedes acelerar o hacer un proceso más expedito, más rápido, Ujú. de constitución de sociedad o formalización de sociedad. Y esto el siguiente paso es ir a DGI. También hay que hablar que el primer paso es ONAPI
ONAPI está autorizando los nombres comerciales en un tiempo muy rápido, o sea, estamos hablando que en 3 días ya tú puedes tener un nombre comercial y cámara en una semana tú puedes tener ya la formalización. Quien se está tomando un poquito más de tiempo es la Dirección General de Impuestos Internos, pero igual Impuestos Internos ha reducido de manera significativa los tiempos para la obtención del RNC. Fíjate que el DGI tiene que avanzar para que los tiempos sigan siendo menor, sobre todo, por ejemplo, la obtención de los números de comprobantes fiscales que son el complementario al RNC, porque tú puedes tener un RNC, pero si tú no tienes un comprobante autorizado para que tú puedas hacer negocio, pues como si tú no tuvieras nada. Entonces, definitivamente diríamos que los logros que se han obtenido en esta materia son visibles y esto es importante porque cuando hablamos de formalización, Susana, fíjate que en el día pasado hablábamos del porcentaje de informalidad. Eso le va a permitir, Basilio, toda esta formalización, porque la gente ve también el cuco de, voy a pagar impuestos, pero esto te va a permitir, en el caso de las IRL, ¿verdad? De los colmados específicamente, poder acceder a préstamos, Basilio, con las instituciones bancarias. Los préstamos con los bancos son más flexibles. ¿Qué significa esto? Que los intereses que voy a pagar son menos que lo que le voy a pagar al prestamista del entorno, ¿verdad? Son menos que lo que le voy a pagar al prestamista, son menos que lo que le voy a pagar a la financiera, Basilio. Entonces, vas a poder crecer, vas a poder contar con más holgura, con más tranquilidad, porque tus intereses son más bajos. Mira, definitivamente que el sistema, para no decir el Estado, Ujú. tiene un reto muy grande con el tema de de la formalización o de la informalidad. Y porque involucra muchos actores. Y definitivamente que el principio para lograr que la informalidad pueda reducirse, Susana, es de simplificar los procesos y sobre todo el simplificar el proceso de cumplimiento de impuestos, sobre todo, que es el que la gente Le teme. le teme. Entonces, fíjate que bien, por ejemplo, cuando el registrador mercantil, por ejemplo, habla del crecimiento, por ejemplo, de un 20% y establece, por ejemplo, que se formalizaron un poco más de 15.000 empresas en el 2024. Entonces, 15.000 empresas formalizadas es un número solamente en Santo Domingo, Sí. solamente en Santo Domingo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos entonces una realidad que vale la pena ponderar, El ¿verdad? desarrollo de estrategias de formalización, porque si estamos hablando de que tú tienes unas 15.000 empresas que se formalizaron en Santo Domingo, la realidad es que tú tienes un abanico demasiado grande de negocios, de pymes y de mipymes en la informalidad. O sea, vale la pena iniciar el reto, Claro. vale la pena. Sí, definitivamente. Y eso, y fíjate que siempre hemos hecho un análisis focalizado con respecto al tema de la formalización. Y es lo siguiente, fíjate que cuando tú atraes a un negocio para que se formalice, y fíjate que hablábamos anteriormente con el asunto de las ayudas sociales, los verifones, o sea, es todo una carnada porque el Estado está dando y evidentemente el Estado puede recibir a través De los de impuestos. los impuestos y a través de esa ayuda social en una estrategia puede recibir como bien se había concebido. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Esto tiene muchas implicaciones y te la pongo muy sencilla. Mira, si tú como un dueño de colmado vas a un almacén, casi siempre, casi siempre los colmaderos se suplen de los almacenes.
y se suplen directo de las compañías, por ejemplo, que venden bebidas alcohólicas. Ahí ellos suplen directo porque compran directo. Las gaseosas, la cerveza, los rones, lo compran directo al distribuidor, o sea, A la a la casa. casa. Son los únicos, pero todo lo demás prácticamente lo compran en almacenes. Estamos hablando de negocios pequeños. Ya otro tipo de colmado, pues también se manejan, por ejemplo, con Mercasí, estas grandes cadenas de o fabricantes. ¿Qué sucede? Que si tú, por ejemplo, vas a un almacén y tú no tienes ninguna obligación de exigencia fiscal, pues al almacén tú le vas a decir que te despache con consumidores finales, o sea, para Ujú. no estar en el sistema. Pero una vez tú lo pones, lo obliga a través de algún mecanismo de Y va a formalidad. reportar mayores Entonces, ventas. exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él vaya al almacén, él va a pedir un crédito fiscal, porque Ujú. él necesita ese crédito fiscal para, El presentar. para presentar, porque por el otro lado lo están obligando. Entonces, fíjate que hay todo un mecanismo que facilita la estrategia o el costo de formalizarse, porque probablemente DGI está haciendo su tarea de tratar de acercarse al contribuyente, pero el contribuyente no reacciona tan fácil para formalizarse porque él no reacciona con charla. Es a través de estrategias que lo vayan entrando al sistema y cuando DGI lo llama, pues entonces ahí él entiende que él tiene una obligación con el Estado a través de los impuestos. No es con charla que el contribuyente entiende. El contribuyente entiende con los mecanismos de hacer base de datos, de que él puede entrar en una base de datos, por ejemplo, como el Verifone, a través de reportes, por ejemplo, como las casas distribuidoras, los fabricantes, que de hecho, fíjate que hay una norma que la DGI emitió donde no le permite al fabricante emitir consumidor final. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se supone que un fabricante, por ejemplo, de un rubro, vamos a suponer aceite, si tú como fabricante aceite no le vende al consumidor final, o sea, tú no tienes un punto de venta, porque tu naturaleza no es tener un punto de venta, sino venderle a aquellos distribuidores, por ejemplo, a través de comercio fijo o un distribuidor, o un almacén, un supermercado, pues entonces tú no tienes, no deberías de emitir un comprobante de consumo porque tú no le vendes a ese consumidor final. Mm. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que él va a vender, vamos a suponer, hablábamos de las licoreras, las Ujú. gaseosas, cuando él va a suplir a un colmado, la cerveza, por ejemplo, él le emite un crédito fiscal. Ujú. ¿Por qué? Porque él como fabricante no tiene esa posibilidad a través de la norma emitida por DGI. Entonces, sin embargo, el almacén sí tiene esa posibilidad porque el almacén vende al por mayor y también vende al destajo, como dicen por O ahí. al detalle. Evidentemente, las estrategias se tienen que adecuar a la realidad país, como tú decías. Y en el caso de una de las licoreras más grandes de este país, ellos pudieron hace muchos años, capturar los clientes que necesitan mediante unas estrategias muy claras, muy definidas. Sus camiones, Basilio, llegan a los puntos más lejanos de este país, al colmado más lejano de este país, en una loma que el camión pueda subir, ahí llegan y emiten esa venta de su producto y le dan una factura a quien le compra ese producto. O sea que la Dirección de Impuestos Internos también puede desarrollar estrategias para poder captar esos comercios que compran, que le compran a esas grandes licoreras y Sí, que puedan formalizarse. Y de hecho, Basilio, tú mencionabas en tu comentario que el mismo Verifone para poder pasar la tarjeta es el mecanismo para tú poder regular y poder controlar esas evasiones. O sea, sí, mira, es que definitivamente hay todo un mecanismo, hay todo un mecanismo. pero serán medidas populares esas, serán medidas que el pueblo reconocerá o lo tomará en cuenta dentro de 4 años, porque hay temas que tú ves
o decisiones que no se toman porque no son populares y pudieran tener consecuencias Pero en la mira, decisión de votos. lo bueno de esto es que y así ha sucedido, claro, a diferencia de algunos proyectos que han sido proyectos masivos. Por ejemplo, tú recuerdas que la DGI implementó lo que eran las impresoras fiscales, Ujú. ¿recuerdas? Sí, recuerdo. Y habían sectores comerciales, de comerciantes, que se levantaron con protesta. El director de impuestos de ese momento tuvo que reunirse porque estaban haciendo su reclamo, ¿verdad? Según desde el punto de ellos reclamo válido. Sin embargo, por ejemplo, hay mecanismos que son mecanismos propios del control fiscal, como por ejemplo un grupo de factura que una fábrica le hizo a estos negocios. Esa factura, evidentemente, hay un reporte que es el formulario 607, que es el reporte de venta que estas empresas hacen, que ahora con la facturación electrónica, esas facturas van a viajar de una manera, diríamos, Rápida. rápida. Ya la DGI, bajo este mecanismo de reportería, tiene las ventas que le hizo, por ejemplo, al colmado Juanita en, en, En Arroyo en Cano. Arroyo Cano. Entonces, fíjate que la DGI simplemente agarrar el reporte de factura de tal industria, sea cual sea, y llama a Juanita y le dice, mira, en el año esta empresa te vendió 2 millones de pesos, tú tienes que venir a hacer tu declaración. Fíjate que este negocio no puede alegar que él no hizo esa compra porque ahí están las Las muestras, ¿verdad? evidencias están ahí. Ahí están los verifones, ahí están los reportes de la tarjeta, de las ventas en el 607 o en la facturación electrónica cuando ya, ¿verdad? Este mecanismo que está corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas sumando en la formalización. Entonces ahí tú tienes la oportunidad de también, que eso sería un tema que la DGI debería de ponderar, de poder pasar a la otra entidad de apoyo, por ejemplo, sea el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME a través de esta unidad, para que ayude entonces a este negocio a elegir un mecanismo de formalización, porque mientras tanto, Juanita va con su cédula, porque es la cédula de ella que está reportándose, y tendría la oportunidad de elegir entonces un modelo de formalización. Si mira, yo me voy a convertir en una EIRL, que es una empresa de responsabilidad individual, y ayudar a formalizarla. O en una SRL si es un negocio ya que quiere formalizarse de otro tipo. O sea, hay muchos mecanismos que se pueden ir adoptando para reducir lo que es el porcentaje de informalidad. Hemos llegado al final del programa, Susana. Así es, Basilio, será hasta la próxima semana donde nos reencontramos en su programa Portafolio Económico.